Hola a todos, mi nombre es Fernanda y hoy vengo a hablarles sobre tablas de talles para brasier o corpiño. Vamos a ver dos tablas, una que será utilizada para patronar y otra que le servirá al cliente para determinar qué talle elegir. Ambas tablas estarán disponibles en la descripción de este video y en el primer comentario anclado por debajo. Comencemos por ver la tabla de patronaje. Esta se divide en tres bloques. En el primer bloque de color lila encontramos los talles. Yo lo dividí en dos sistemas de tallaje. Por un lado está el sistema francés, que es el mismo que utilizamos en Argentina. Arranca en el talle 85 y aumenta cada 5. Por otro lado está el tallaje de Estados Unidos o Reino Unido, que es bastante común incluso en Latinoamérica. Este arranca en el talle 32 y aumenta cada 2. Acá van a poder ver las equivalencias entre ambos sistemas. El talle 85 equivale al 32, el 100 al 38 y así sucesivamente. El segundo bloque de color rojo corresponde a la medida de contorno de bajo busto en centímetros. Quiero aclarar que esta medida es tal cual sacada del cuerpo sin ningún tipo de descuento por elasticidad. Siguiendo la columna van a poder ver qué contorno de bajo busto le corresponde a cada talle. Por ejemplo, para el talle 85-32 le corresponde un bajo busto de 70 centímetros. Para el 90 o 34 la medida de bajo busto es de 75 centímetros y así sucesivamente. En el último bloque pintado de color naranja están las medidas de radio de mama, medida a partir de la cual crearemos la copa. A estas medidas las dividí en letras que van de la A a la C. Es decir, que para cada contorno de bajo busto encontramos 3 medidas de copas diferentes. Si sos de Argentina y esto no te resulta familiar, no te preocupes, simplemente tenés que seguir las medidas que figuran dentro de la copa letra B, que viene siendo la copa estándar del mercado. Por lo tanto, siguiendo la copa B, la medida de radio de mama arranca con 7 centímetros para el talle 85, luego aumenta cada 1 centímetro hasta el talle 100, continúa aumentando cada medio centímetro hasta el talle 120 y luego aumenta cada 1 centímetro. Les quiero explicar de qué trata este concepto de tallas hermanas. Si revisan la tabla van a ver que hay talles que comparten la misma medida de radio de mama, es decir, que tienen el mismo tamaño de copa. Un ejemplo de estos son los talles 100 copa A, 95 B y 90 C. Estos únicamente se diferencian en la longitud de la espalda y las copas son exactamente las mismas. Es por esto que decir que una copa A siempre va a ser más chica que una copa B o que una copa B es más pequeña que una copa C es incorrecto, porque en este caso podemos ver que tienen el mismo tamaño de copa y que únicamente varían en el contorno de bajo busto. Lo opuesto sucede cuando observamos la tabla en sentido vertical. En este caso tenemos talles que varían entre el tamaño de la copa, pero mantienen su contorno de bajo busto. Ahora continuemos por analizar la tabla de medición. Como ven, es muy similar a la anterior, pero en esta tenemos rangos de medida. Esto se debe a que para realizar los patrones requerimos de medidas exactas, pero en tablas de medición podemos contar con un rango de tolerancia porque caso contrario estaríamos realizando una prenda medida y no es el caso. Algo que quiero aclarar es que esta tabla nos permite obtener un aproximado del talle a elegir. Tengan en cuenta que cuando hablamos de brasier están en juego dos medidas que son el tamaño de la copa y el contorno de bajo busto, y es muy difícil abarcar todas las combinaciones. Además, los cuerpos son muy diversos y no todas vamos a coincidir con que el talle sugerido es realmente el indicado. Muchas veces, luego de realizar una prueba de calce, debemos optar por un talle menor o un talle mayor al que la tabla nos sugiere. Es por eso que te recomiendo que si los talles estándares no te funcionan del todo, optes por un brasier a medida.
Como pueden observar, debajo de cada letra hay un número en centímetros. Esa cantidad representa la diferencia que hay entre el contorno de busto y el contorno de bajo busto. La lógica es la siguiente. Dependiendo de la diferencia entre ambas medidas, será el tamaño del busto. Entonces, si revisan, van a poder observar que, por ejemplo, para el talle 90 copa A, la diferencia entre el contorno de busto y el contorno de bajo busto es de aproximadamente 10 centímetros. En cambio, en el talle 90 copa B, la diferencia es de alrededor de 15 centímetros. Bueno, ahora veamos cómo obtener el talle sugerido. El primer paso es tomar la medida de contorno de bajo busto. Esta se mide pasando el centímetro alrededor y por debajo del pecho. Luego debes ubicar esa medida dentro de la fila de color rojo. Una vez que hagas eso, ya vas a saber tu talle. Supongamos que tomas la medida y obtenés un bajo busto de 84 centímetros. Entonces estamos hablando de un talle 100 o 38. Luego, siguiendo la columna de ese talle, vas a ubicar tu medida de contorno de busto. Esta se mide pasando el centímetro alrededor de la parte más voluminosa del pecho y por sobre el centro del busto o pezón. Por favor, al momento de tomar esta medida, opta por vestir únicamente un corpiño sin relleno. Por lo tanto, si tu medida de busto es de 104 centímetros, el talle sugerido es el 100 o 38 copa C. Llegamos al final de este video. Revisen la información que les voy a dejar en la descripción y en los comentarios, porque el video que le sigue a este es uno donde les voy a mostrar cómo trazar el patrón de un brasier básico que funcionará como una plantilla, al cual luego en futuros videos les voy a mostrar cómo esa base puede ser transformada con el fin de llegar a diversos diseños. Esa base la van a poder realizar a medida o por talle guiándose con la tabla que hoy les presenté. Además, ese video también incluye la toma de medidas para realizar el trazo personalizado. No olviden que también les voy a dejar estas tablas para que las descarguen en formato PDF para que puedan imprimirlas y trabajar más cómodamente. Así que no se pierdan nada porque hay muchísima info que les puede servir. Por favor, si este video te gustó y te fue de ayuda, déjame un me gusta, un comentario, compartilo a todas las personas que puedan estar interesadas en el mundo del patronaje y la costura. También podés enviar un aporte voluntario presionando el botón que dice gracias por debajo del video. Si no, también lo podés realizar enviando un cafecito. Voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por este video. Les mando un beso y nos vemos la próxima. ¡Chao!